Señor y Padre, gracias por este día, Dios, que podemos llegar delante de tu presencia, Padre, alabarte y exaltar tu nombre, Dios. Venimos, Señor, glorificándote, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres santo, Señor, porque tu misericordia, Dios, es para siempre. Padre, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor. Dios, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, dice tu palabra, nos acompañan día con día, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor. Padre, ponemos este día delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Dios, para que seas tú, Señor, manifestando tu poder y tu gloria, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra, Dios, que tú traes, Señor, para nuestra vida el día de hoy, Señor, pueda, Señor, dar el efecto, Padre, que tú necesitas que esa palabra dé en nosotros, Señor. Padre, por eso te glorificamos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que cada persona que esté escuchando el día de hoy, Padre, pueda recibir de tu gracia, Señor, pueda entender, Señor, tus tiempos, tus momentos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, que venga, Señor, tu presencia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, Dios, venimos delante de ti, Señor, para que tú nos hables el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo este tiempo que nos podemos reunir delante de la presencia del Señor para poder escudriñar la palabra, para poder recibir aún más acerca de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que es un poco que muchas personas han tocado ya. Muchas personas hablan de lo que es la metamorfosis, de lo que es la historia de la mariposa, pero hoy lo vamos a tocar de una manera diferente. El Señor hablaba de tiempos de cambio para nosotros, tiempos de cambio para nuestras vidas. El Señor está acelerando los tiempos, hermanos. El Señor está trayendo palabras para que nosotros podamos entrar en el río que se está moviendo en estos tiempos. Amén. Viene un tiempo muy precioso de parte del Señor. Viene una apertura de la palabra. Viene un levantamiento del Espíritu sobre cada uno de sus hijos y sobre cada uno de sus ministros, porque el Señor nos está llamando a trabajar de corazón, a trabajar con amor, a trabajar por la obra, a tener esa carga por la obra. Hoy una hermana en la reunión de pastores dijo algo que para mí fue muy interesante. Y ella dijo, si tú quieres servir al Señor, tú tienes que casarte con el llamado, tú tienes que casarte con la obra, tú tienes que hacer alianza con lo que el Señor trae para cada uno de nosotros en este tiempo. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces eso es lo que nos ha faltado. Como pueblo de Dios nos ha faltado tener ese compromiso con Dios, tener ese compromiso con la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo hoy les hago a ustedes una pregunta. Las personas están hablando en este tiempo, se ha abierto las reuniones para poder congregarnos. Podemos ahora congregarnos con más números de personas en las iglesias. Y las personas dicen, qué bueno, yo quiero congregarme, ya es tiempo de que nos congreguemos, ya es tiempo de que vayamos a la iglesia. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es para usted congregarse? ¿Qué es para usted congregarse? Amén. Algunos piensan que congregarse es entrar a un lugar, a un centro de reunión y entrar por una puerta y salir por la otra. Y ya me congregué, ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí con lo que el Señor me manda que haga.
Pero hoy vamos a tomar varias ideas. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a hablar, porque voy a tocar varias ideas que nos van a llevar a una conclusión al final. Amén. Entonces vamos a ir procesando 2 versículos en la palabra que nos van a llevar a esta conclusión. Amén. El primer versículo que vamos a tocar está en 2 de Corintios 3, del 15 al 18. Amén. Y dice la palabra: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Dice el 18: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Dice que somos puestos mirando cara descubierta como un espejo. Qué tremenda esa palabra. Amén. Y el otro versículo lo encontramos en Romanos 12, del 1 al 3. Amén. Romanos 12, del 1 al 3 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno de nosotros. Amén. Dice transformación, que nos transformemos a la obediencia de Cristo, que nos transformemos al plan de Cristo, que transformemos. ¿Usted sabe qué significa esa palabra de transformar? Transformar significa dar forma o dar un aspecto a algo o a alguien. O sea, formar algo. Transformar no es solamente como lo hacen los niños, ¿verdad? Que toman una muñeca y le cambian y le ponen, a esta se le cayó el pie y aquella la cabeza, entonces ponemos este pie en esta muñeca y esta cabeza en la otra y formamos de una muñeca a otra. No, es transformarnos, es darnos una forma, darnos una identidad. Amén. Dice la palabra que Dios quiere que seamos transformados. Amén. Ahora yo le digo a usted, ¿qué significa esta palabra para nosotros como cristianos? La palabra transformación. El Nuevo Testamento lo usa como una palabra griega que significa metamorfosis. Vean qué tremendo. La palabra transformación en el griego significa metamorfosis. Amén. Usted puede ver que una oruga no se puede disfrazar de mariposa. Que un gusano no se puede disfrazar de mariposa. Amén. No pueden tomar un aspecto de mariposa. ¿Verdad que no? Un gusano no se puede disfrazar, no puede tomar una apariencia de mariposa. No, tiene que pasar un proceso para que llegue a ser una mariposa. Si no, nunca será mariposa. Una oruga se puede pasar por gusano,
puede aparentar ser un gusano. Usted lo ve y usted dice, ese es un gusano, porque es muy parecido a un gusano, pero no se puede disfrazar de mariposa. Amén. Entonces, el cristiano, cuando el cristiano ora verdaderamente y le entrega su vida al Señor y el Señor llega a ser su Señor y Salvador, entonces allí en ese momento es cuando el cristiano comienza a entrar en una metamorfosis. Amén. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor viene y nos marca, el Señor viene y pone en nosotros un sello y comienza a haber un cambio. Comienza a haber un cambio, comienza en nosotros a marcar una diferencia. Ya no somos gusanos, ya no, nuestra mente es de arrastrarnos, de estar allí en el mundo, de estar en la tierra, de estar siempre a ras del suelo. No, ya comenzamos a escalar. Una oruga ya comienza a subir a las plantitas, a subir a las matas, a buscar de la naturaleza lo que a ella le sirve para formar su capullo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Bueno, nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros somos hijos de Dios, no nos podemos varar en el camino. Cuando nosotros somos hijos de Dios, no podemos decirle, bueno, Señor, yo te acepté en mi corazón, yo soy tu hijo, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me des, yo quiero que tú hagas que a mí no me falte ningún bien, pero déjame aquí sentadito. Yo aquí sentado, escuchando la palabra, estoy perfectamente. Con guardar mi salvación no hay ningún problema. Saben, hermanos, eso no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene una transformación. Un hijo de Dios, en el momento que nace como hijo de Dios, en el momento que acepta al Señor en su corazón, viene una predestinación a su vida. No es como muchos piensan y como muchos predican, que la predestinación es que usted nació para salvación o que usted nació para maldición. No. La Biblia dice que todos somos llamados para salvación, que Dios tiene para nosotros solamente pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de levantamiento. Amén. Dios no piensa en nosotros y Dios no dice, mira, voy a hacer esta criaturita para que se vaya al infierno. Voy a hacer esta persona que lleve en su ADN este pecado para que en algún momento de su vida se pierda y se vaya al infierno. O voy a hacer esta persona de esta manera para que le dé una mala vida a sus padres y que sus padres no soporten vivir con una persona tan desagradable. No, Dios no tiene esos pensamientos para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien, dice la palabra. Dios tiene pensamientos de gozo. Dios tiene pensamientos de cambio. Dios no quiere que seamos los mismos siempre. Dios no quiere que seamos las mismas personas traumadas siempre. Dios no quiere que vivamos esos círculos de agresión siempre. Dios no quiere que vivamos en la mundanalidad siempre. Dios no quiere que vivamos en la avaricia, en el pecado, en la ruina, toda la vida. Dios no quiere, hermanos, que tú vivas en ese dolor que tú tienes en tu alma toda tu vida. Dios no quiere eso. Dios no te llamó para eso. Dios no te llamó para meterte en un cuerpo que te va a hacer sufrir desde el día que naciste hasta el día que partas de este mundo. Dios te llamó para un cambio positivo. Dios te llamó para una transformación. Dice la historia de las mariposas que cuando las orugas
sienten que es su tiempo para ser mariposas, ellas comienzan a buscar en la naturaleza y ellas comienzan a buscar lo que Dios ha puesto allí, ellas comienzan a ver qué hay, ellas comienzan a tratar su vida y comienzan a formar un capullo. Amén. Comienzan a formar un capullo. Dice que la oruga construye su capullo. La oruga no llega y entra a un capullo que ya está hecho. O la oruga no llega y ve que hay capullos colgando para que ella pueda usarlos. No, la oruga tiene que formar su propio capullo. Amén. ¿Qué me habla esto? Bueno, que Dios nos da esa habilidad para que nosotros seamos transformados. Dios nos da la habilidad. Usted tiene que saber y usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer para ser esa persona que Dios necesita que usted sea. Amén. Mi vida ministerial no ha sido fácil. Yo he tenido que pagar un precio. Yo he tenido que buscar los cambios en mi vida. He tenido que dejar cosas. He tenido que dejar personas en el camino. He tenido que dejar decisiones en el camino para poder ser desarrollada como la persona que Dios necesita que yo sea. Amén. Yo he sabido llorar. Yo he sabido reír. Yo he sabido decirle, Dios, ¿qué pasa con mi vida? Sabes, no eres el único. No eres el único que sientes que no tienes un norte. No eres el único que sientes que no eres apto para servirle al Señor. Pero sabes, cuando yo entiendo que yo nací para servir, cuando yo entiendo que yo nací para ser diferente, cuando yo vuelvo a ver a mi alrededor y yo digo, pobrecitos aquellos gusanos, pobrecitos ese montón de gusanos que no pueden desarrollarse, que no pueden ver más allá. ¿Por qué? Porque no han querido entregar su vida al Señor, hacer un pacto con Dios, cambiar su corazón. Y les gusta ser gusanos. Perdónenme la comparación, pero estamos hablando de orugas. Entonces, lo más cercano a la oruga, lo más parecido a la oruga es un gusano. Muchos quieren seguirse arrastrando en el mundo como gusanos. Pero la oruga, cuando ella sale y cuando ella siente que es una oruga, ella dice, yo voy a ir a buscar el cambio que yo necesito. Yo voy a ir a buscar, yo voy a ir a provocar que en mí salga la bendición que Dios necesita, que en mí salga ese proceso que Dios necesita. Y es un proceso doloroso, es un proceso de tiempo, es un proceso duro, es un proceso que muchas veces sentimos que nos vamos a quedar en el camino. Amén. Sentimos literalmente, la oruga siente y la oruga muere. Usted sabe, la oruga tiene que morir. La oruga tiene que encerrarse en el proceso. La oruga tiene que entrar en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, en un proceso de carga, en un proceso de lucha. Pero ella sabe que en ese proceso ella no está sola. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio la capacidad para hacer su capullo. Y no solamente le dio la capacidad, también le dio el material. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos ver en nuestras vidas? Y yo le invito a usted, yo cuando le enseñaba a mis sobrinos a estudiar y ellos me decían, es que no recuerdo la materia. Yo les decía a ellos, usted tiene como una computadora en su cabecita. Entonces, así como usted busca los juegos en la computadora, en el celular, así busque esa información, porque ahí está la información en usted. Hoy yo le digo a usted, busque esa información en su cabeza.
busque los materiales que Dios le ha dado para que haya levantamiento en usted. Busque esas hojitas que Dios le dio para que usted comience a hacer esa camita blanda para su capullo. Busque esas ramitas que usted tiene que usar, que no son las que pican, no son las que golpean, sino son las que le van a dar un confortamiento en ese proceso. Busque eso que Dios le ha dado. Busque esas palabras que Dios le ha dicho. Hermano, usted es fuerte. Mira, tú eres predicador. Mira, tú eres maestro. Tú eres evangelista. Esas palabras, esas matitas espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Y comienza a formar tu capullo. Comienza a formar tu capullo, comienza a rodearte del plan de Dios, comienza a rodearte de la presencia del Señor, comienza a rodearte, aunque tú sientas que ese capullo te aprieta, aunque tú sientas que llegue el momento en que no te puedes mover, aunque tú sientas que tú digas, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Mira, este capullo yo creo que lo hice muy chiquitito, no me puedo mover. Que tú sientas que tu alma se ahoga de pasión por tu Padre. Que tú sientas esa necesidad de que Dios llegue a tu rescate, de que Dios llegue y te diga, estás haciéndolo bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando sentimos ese proceso es porque Dios va a estar allí, es porque Dios te va a estar haciendo ese cambio que tú necesitas, es porque Dios va a venir y te va a guardar. ¿Sabes de qué sirve el capullo? Ese capullo sirve para que mientras la oruga está en esa metamorfosis, no lleguen las arañitas a comérsela, no lleguen las hormigas a comérsela, no lleguen esos roedores creyendo que ella está muerta y se la vayan a comer. Muchas veces Satanás piensa que lo logró con nosotros. Muchas veces Satanás piensa que ya lo logré, ya lo estoy derrotando, ya se siente a morir, ya se siente derrotada, ya se siente cansado, ya siente debilidad en su vida y eso duele. ¿Sabe qué es lo peor? Y aunque usted no me lo crea, lo estoy alentando. Aunque usted no me lo crea, lo estoy alentando. ¿Sabe qué es lo peor? Que ese proceso duele. Y que ese proceso solo se puede pasar uno a solas. Nadie te puede acompañar en ese proceso. Nadie puede estar allí contigo. Nadie puede entrar a ese capullo a cuidarte. Nadie puede hacerlo. Tienes que vivirlo solo para que aprendas a depender de tu Padre. Para que aprendas a entender que en esa soledad, que en ese sonido de silencio, dice Alex Campos, no hay nada más delicioso que escuchar la voz del Padre. No hay nada más delicioso que cuando pasa un tiempo donde tú hablas y Dios no te contesta, donde tú lloras y Dios no te contesta, donde tú te quejas y Dios no te contesta, y donde tú estás allí, y hay veces tú le dices, Dios, yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú me hables, y pasan las horas y Dios no te habla, y cuando han pasado muchas horas, es cuando viene Dios y te habla y tú le dices, Dios, pero esto que me estás diciendo ahorita me lo hubieras dicho hace 5 horas. Y el Señor te dice, si te lo hubiera dicho hace 5 horas, tú no estuvieras hablando conmigo ahora. Si te lo hubiera dicho cuando tú me pediste que te hablara, tú no estuvieras hablando conmigo, porque ya no necesitarías de que yo te hablara. Es un proceso de amor, un proceso para que aprendas a escuchar la voz de tu Padre, para que aprendas que tú no eres cualquier gusano, para que tú entiendas que tú no naciste para ser una persona que se arrastra. ¿Sabes? En medio de ese proceso, en medio de ese dolor,
en medio de esa soledad, cuando tú escuchas ese silbo apacible, cuando tú sientes esa fuerza, cuando tú sientes ese cambio. ¿Y sabes qué es ese cambio? Es que nunca estuviste solo en el proceso. Es que nunca padeciste solo, sino que ahí estaba tu Padre. Ahí el Señor tenía, y tú empiezas a escuchar: hermano, estaba orando por ti. Hermano, es que el Señor me puso a orar por tu vida. Hermano, es que tenía una reunión y te puse en oración. Hermano, es que hay un grupo de oración que está orando, y tú empiezas a oír esas voces, y tú escuchas que esa persona que estaba sola, que esa persona que decía: se acordarán de mí, se acordarán de mi nombre, aunque sea. Había una gran nube de testigos. Había una gran nube. Estaba ese capullo cubriéndote. Estaba ese capullo protegiéndote. Estaba ahí guardándote. Ese capullo que muchas veces tú quisiste que se rompiera. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando uno viene y rompe esos capullos, y uno dice: pobrecita esa mariposa, quiere salir, se está ahogando, le voy a ayudar, le voy a romper ese capullo para que pueda salir. ¿Sabes? Esa mariposa nace débil, esa mariposa nace sin fuerza, esa mariposa nace sin vigor, porque se le interrumpió ese proceso, se le interrumpió esa metamorfosis que tenía un principio, pero que tenía un final también, y que había que respetar ese final. Muchas veces nosotros, hermanos, como pastores, cuando ustedes nos llaman y nos dicen: pastora, me siento mal, uno quisiera correr y uno quisiera decirle: Dios, por favor, haz el cambio ya. Pero uno sabe que hay una metamorfosis. Uno sabe que hay una transformación. Y uno sabe que si esa transformación no se llega a concluir, no se va a estar fuerte. No va a tener las armas necesarias para salir adelante. Amén. Hermanos, vamos a leer Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que conoció como hijos, les da un llamado de cambio. Aleluya. Aleluya. ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son hijos? Yo quiero que usted entienda esa palabra, que usted entienda que usted fue llamado como hijo, que usted fue llamada como hija, que usted no es solamente una persona más en una congregación. Usted no es una persona más que se llama ser cristiano. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted es hijo, usted es hija. Hoy el hermano que estaba en la reunión de pastores, para mí fue muy doloroso lo que él dijo. Y él decía que según las encuestas que se han dado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, se hizo una encuesta. Y se supone, hermanos, porque con mucho dolor lo digo, se supone que entre el 70 y el 75% del pueblo en Costa Rica es cristiano. ¿Usted puede entender eso? Entre el 70 y el 75% de personas en Costa Rica se llaman cristianos, hijos de Dios. Ahora yo me pregunto, y yo le digo a usted: ¿qué cambio
hay en Costa Rica? ¿Usted cree que si el 75%, es más, si el 50% de la población costarricense fuera hija de Dios como debe serlo, temeroso a Dios, que camine delante del Señor, que busque a Dios, que busque el cambio? ¿Usted cree que Costa Rica estuviera como está? ¿Usted cree que la iglesia cristiana estuviera como está? Dios no necesita congregantes. Dios no necesita congregantes. Mis hermanos, en este momento yo a usted le voy a decir algo. Y yo no sé si usted me lo entenderá. Pero si en este momento alguien entra por la puerta y me dice, vea, pastora, yo le cambio a usted su iglesia, su gente, por una iglesia de 1500 miembros que están ahí y que no saben hacia dónde ir, pero están ahí. Hermano, yo le digo a usted, yo no cambio mi gente. Yo no cambio la gente que el Señor me ha dado. Y no lo digo porque usted me está oyendo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque sé que usted ha pagado un precio. Porque sé que usted está en una metamorfosis. Porque sé que usted le ha dicho al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, voy a caminar. Señor, voy a ir adelante. Yo prefiero una iglesia pequeña, temerosa de Dios, que una iglesia grande que solamente quiere trabajar para llenar su ego, para llenarse diciendo, tengo una iglesia grande. Yo no quiero ser pastora de muchos, quiero ser pastora de buenos. Quiero ser pastora de ministros. Quiero ser pastora de personas que sé y estoy segura que en algún momento me voy a topar en el reino de los cielos. Quiero ser pastora de personas que han pagado un precio y que sé que si en este momento yo llamo y les digo, necesito oración, ahí están. Porque saben lo que es el precio de la oración, saben lo que es el amor por el prójimo, saben lo que es venir y bendecir al otro. No solamente necesito. Saben, hermanos, estamos pasando una metamorfosis. Hoy una hermana me decía, porque le pasé una palabra que nos dieron, y la hermana me decía, pastora, porque usted dijo que lo que usted recibiera era para nosotros también. Y yo le dije, ay, hermana, no diga eso muy duro, porque también el proceso. Pero sabe, si no hay proceso, no hay excelencia. Si no hay proceso, no hay cambio. Si no hay un levantamiento, y no un levantamiento de parte de Dios, porque el levantamiento de parte de Dios ya está. El levantamiento de nosotros mismos, que yo me pare y yo diga, bueno, Señor, de aquí hasta donde tú quieras. Voy a caminar, voy a trabajar por los perdidos, voy a trabajar por declarar tu gloria, por desatar un cambio, por desatar una nueva era en ti, Señor. Cuando esas personas se levantan, Dios puede hacer cambios. Porque Dios necesita gente de cambio. Hermanos, Dios necesita gente de cambio. Dios necesita gente que se pare en la brecha. Amén. Dios necesita gente de cambio. Yo creo que si usted hoy por hoy para en esta tierra a Moisés y usted le dice, Moisés, ¿usted qué prefiere? El pueblo aquel numeroso y gigante que sacó de Egipto,
¿O prefiere los 300 de Gedeón? ¿Usted sabe qué diría Moisés? Yo creo que Moisés diría, prefiero los 300 de Gedeón. ¿Por qué? Porque un número de personas sin compromiso no cambian ni siquiera las sábanas de la cama. Pero unas 2, 3 personas que entiendan quién es su Dios y que entiendan qué es el cambio que Dios necesita, sabe, cambian el mundo entero. Cambian el mundo entero. Amén. La oruga entendió cuál era su labor. La oruga entendió que nunca fue gusano. Y quizás yo me imagino que cuando la oruga sale y el capullo queda allí, quizás muchos gusanos llegan a meterse ahí a ese capullito para ver si se pueden hacer mariposas. Pero sabe, era el proceso de ella, no era el proceso de él. Si tú no caminas por tu propio proceso, si tú no haces tu propia enramada, si tú no haces tu propio desarrollo, si tú no haces tu propia provisión, si tú no haces tu propia metamorfosis, no puedes crecer en la metamorfosis de otros. No podrás levantarte nunca. Tienes que tener tu proceso. Levanta tu mano y di, yo tengo que tener mi proceso. Yo estoy viviendo mi proceso. Si tienes a alguien a tu lado, dile, yo estoy viviendo mi proceso. Yo no sé si tú estás viviendo el tuyo, pero tú necesitas vivir tu proceso. Tú necesitas. Hermanos, yo hoy les digo a ustedes, usted necesita vivir su proceso. Usted necesita desarrollar un antes y un después. Amén. Tenemos que entender que somos hijos transformados por Dios. Que somos hijos de cambio, que somos hijos de crecimiento, que somos hijos de levantamiento, que somos hijos de desarrollo, que somos hijos de movimiento. No nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar estancados solamente cuando estamos en ese proceso en Dios, pero después es caminar, es caminar. Incluso la oruga, cuando está en ese proceso, no está tranquila, no está detenida, está teniendo cambio, está teniendo cambio, está teniendo cambio. Aleluya. Así que usted tiene que tener ese cambio, usted tiene que tener ese movimiento de parte de Dios. Amén. Y ahora ya para ir ordenando las ideas que les decía, le vuelvo a preguntar a usted, ¿qué es una congregación? ¿Qué es congregarse? ¿Qué es congregarse, hermanos? ¿Usted sabe qué es congregarse? Dice el diccionario que congregarse es unir personas o cosas en un mismo lugar. Amén. Eso es congregarse. Entonces, el Señor me habla que hay varios tipos de congregarse de los que habla la palabra. Cuando el Señor dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no nos habla solamente de congregarnos en una iglesia local. Cuando nosotros nos congregamos en una iglesia local, eso provoca en nosotros un crecimiento personal. Amén. Porque vamos, recibimos palabra, recibimos motivación, recibimos oración y crecemos personalmente. Amén. Pero también congregarse es congregarse con los hermanos para edificación del pueblo. Yo voy a la iglesia, me congrego y hay veces ni le hablo a los hermanos porque son unos chismosos, porque se meten en lo que no deben, porque entonces yo solamente voy, recibo la palabra, igual salgo y me voy. Ok, usted va a tener crecimiento personal,
Pero cuando usted se congrega con los hermanos, cuando usted tiene una coinonía con los hermanos, cuando los hermanos lo conocen a usted, cuando los hermanos saben cómo usted se llama, cuando los hermanos saben lo que usted necesita, entonces usted va a ser edificado. Eso va a edificar al pueblo, eso va a traer una libertad en el pueblo para poder recibir cobertura de otros. Amén. Pero también está la parte que nos importa el día de hoy, la parte que necesitamos hablar el día de hoy, y es el congregar el plan de Dios. ¿Cómo yo congrego el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios yo lo congrego dentro de mi vida, dentro de mi ser. Amén. Tenemos que aprender a congregar, tenemos que aprender a unir, para que usted me entienda, todas esas palabras que el Señor nos ha dado, esas palabras sueltas, digo yo, que el Señor nos ha dado, que hoy nos habló en la radio una palabra de bendición, pero mañana vengo y leo la palabra y el Señor me da una palabra muy parecida, y hablo con un amigo y el amigo me da una palabra similar, y vengo y me acuesto y el Señor me da un sueño, y vengo y me postro a orar y el Señor me da otra palabra. Todas estas palabras yo las tengo que congregar entre sí. Todas estas visiones yo las tengo que traer y unir con las palabras, unir con lo que el Señor me dijo, unir con el propósito de Dios, unirlo con mi carácter, unir con mi proceso, unir con el llamado de mi iglesia. Y de ahí yo voy a terminar con un capullo. Amén. De todo ese proceso que yo voy a ir congregando dentro de mí, yo voy a formar un capullo a mi espíritu, yo voy a formar una metamorfosis en mi espíritu, y eso me va a encerrar en el proceso original que Dios tiene para mi vida. Amén. ¿Sí me está entendiendo esta parte? Bueno, esto me va a traer los tiempos de Dios, el llamado de Dios, nos va a traer un cambio y nos va a traer una madurez. Cuando yo comienzo a entender qué es el llamado que Dios tiene para mí. Amén. Podemos ver, y hay veces la mariposita viene y coge una ramita y la mete en el capullo, y cuando ella entra a ese capullo, ella dice, uy, esta ramita tenía espinas. Esta ramita no debí meterla. Pero lo que pasa es que cuando las hormigas van a venir y van a tratar de romper ese capullo, se van a golpear en esas espinas y no van a poder entrar. Entonces, inclusive, hermanos, las palabras que nos han dolido, las palabras que decimos, Señor, yo no creo que yo pueda manejar esta situación, inclusive esas ramitas que le punzan hoy, esas ramitas que le incomodan, ¿sabe para qué es? Para que usted se mueva en ese capullo, para que usted se mueva, para que usted tenga un movimiento, para que usted esté alerta de lo que está sucediendo. Amén. Eso es congregarse en el plan de Dios. Yo voy a congregar en mí. No es que hoy yo siento que soy fuerte, mañana siento que estoy animado, pasado mañana siento que tengo fe. No, todo eso tiene que estar unido en un solo capullo. Todo eso tiene que estar unánime. Todo eso tiene que amalgamarse para que ese capullo pueda provocar en mí el cambio y esa metamorfosis que Dios necesita. Amén. Entonces, en conclusión, hermanos, en conclusión, la metamorfosis que nosotros como cristianos necesitamos, esa metamorfosis se llama llamado de Dios en mi vida.
Se llama el llamado de Dios en mi vida. Si yo no sé, si yo no creo donde Dios me lleva, si yo me veo como un gusano más de todos los demás gusanos, yo voy a terminar mi vida siendo un gusano. Pero si yo entiendo esa metamorfosis, si yo entiendo ese cambio, si yo entiendo que el llamado de Dios, que quizás haya algunas partes en ese llamado que no me gustan, son esas espinitas, son ese cambio. Cuando yo entiendo eso, yo empiezo a ser transformado, yo empiezo a ser dirigido por Dios, yo empiezo a ser ordenado en Dios. Amén. Entonces dice, Dios no necesita que nos reinventemos. El título de hoy es, o nos reinventamos o nos purificamos. Dios no necesita que nos reinventemos, porque usted sabe que es la palabra reinventarse. La palabra reinventarse es, ya yo inventé algo y ahora tengo que reinventarlo de otra manera para que me lo crean. Entonces, en algunas formas de trabajo yo necesito reinventarme. Pero en mi vida personal, yo no tengo que inventar nada. Yo no tengo que disfrazarme de mariposita. Yo tengo que purificarme para ser esa mariposita. Amén. Yo tengo que cambiar. Hay un plan que ya ha sido trazado. Dios no necesita que inventemos algo en nuestra vida. Dios no necesita que inventemos. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba el ministerio, alguien venía y me daba palabra y me decía, es que usted va a ser pastora. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y si mejor me meto a la danza? Y llegaba otro y me decía, dice el Señor que eres profeta. Y yo le decía, Señor, ¿y si me meto al grupo de música? Eso se llama reinventarse. Yo me voy a reinventar. Yo voy a reinventar lo que no existe, porque nunca existió. Aprendí danza porque me gustaba ver la gente cuando danzaba, me gustaba ver las hermanas cuando ministraban, pero nunca pude meterme a un grupo de danza, porque el Señor me decía, no invente, ya todo está inventado, no inventen su vida, yo ya la inventé, yo ya la creé, yo ya la formé, yo ya hice en usted lo que yo quería para usted. Y 30 años después, soy pastora y soy profeta. Amén. No tiene que reinventarse, no se reinvente. Ya todo está inventado. Amén. Urge. Dios tiene una urgencia para ti hoy. Urge que aceptes que eres una oruga y no un gusano. Qué lindo se ve ese gusano negro, todo imponente, que se pasea para acá y para allá y que toca a cualquiera y le hace daño. Y nadie lo toca, porque es peligroso. Pero no eres un gusano de peligro. Eres una oruga para levantamiento. Eres una oruga para remontar alturas. Amén. No tienes que quedarte como gusano. Es urgente que seas la persona que Dios necesita que tú seas. Es urgente que quites esas hormigas de tu camino que están comiendo tu tiempo. Es urgente que quites esos roedores que llegan ahí a comerte, a golpearte, a deshacer lo que Dios está haciendo en tu vida. Es urgente que lo quites. Amén. Es urgente que construyas un capullo.
Es urgente que construyas ese capullo. Es urgente que empieces y aunque sea toma lápiz y toma papel y comienza a anotar las promesas que tienes, las promesas que Dios te ha dado. Empieza a anotarlas, empieza a anotarlas. Di, este soy yo, este soy yo. No soy esta persona que tiene temor, no soy esta persona que tiene dolor, no soy esta persona que está angustiada. Este no soy yo. Dice la palabra que viéndote como a espejo. ¿Qué vías como espejo? Dice la palabra. Dice la palabra que viéndote como un espejo. Dice, vamos a buscar. Era 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Qué es lo que usted ve en el espejo? Lo que usted ve en el espejo, hermano, es a usted mismo. Lo que usted ve en el espejo es a usted mismo. Y dice la palabra que te veas en un espejo viendo la gloria del Señor. Y la única forma de ver en un espejo la gloria del Señor es que esa gloria se refleje a través de tu cara, de tu apariencia, de tu presencia. Amén. Es la forma en que podemos vernos en un espejo. El Señor quiere que entiendas que su gloria se depositó en ti, que su gloria descendió sobre ti, que lo que van a ver cuando tú te pares a enseñar la palabra, que lo que van a ver cuando tú profetices, que lo que van a ver cuando tú ores, que lo que van a ver cuando tú enseñes, es la gloria del Señor a través de ti. ¿Sabe? Porque si yo dijera que cuando yo me paro aquí en el altar van a ver a Elizabeth Arguedas, ustedes ya estuvieran cansados porque ya me conocen completamente. Tengo 1 año de pararme aquí a hablarles, y si su objetivo es solamente ver a Elizabeth Arguedas, pues ahí están los videos en YouTube. Pero esa no es mi intención. Mi intención es que cada vez que yo me paro en este altar, que cada vez que yo me paro en este lugar, yo pueda decirle, Señor, que con cara descubierta tu pueblo pueda ver tu gloria, que con cara descubierta tu pueblo pueda ver tu presencia, Señor. Porque a mí no me interesa pararme en este lugar disfrazada de hija de Dios. A mí no me interesa pararme en este lugar disfrazada de pastora. No lo entiendo para qué. No me interesa. ¿Sabes? Es muy doloroso cuando uno hace eso. Es muy doloroso cuando uno se para y uno dice, estoy bien, levántate, lucha, mantente en orden con Dios, y tú no lo estás. Es muy doloroso. ¿Sabes? Tu corazón te palpita, tu corazón te golpea, porque tú estás diciendo, tú tienes que serle fiel a Dios, tú tienes que honrar a Dios, y tu corazón te palpita, y tu corazón te dice, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo está tu vida? ¿Y cómo está? Pero cuando tú decides honrar al Señor, cuando tú decides dejar las cosas del mundo, cuando tú decides dejar personas que te contaminan al lado, cuando tú decides dejar esas provocaciones de Satanás que te hunden cada día más, tú te paras con cara descubierta. Y tú te puedes parar y tú puedes predicar la palabra sin temor de que alguien ponga mensajes diciendo, tú eres esto, tú eres un falso, tú eres un ladrón, tú eres un estafador, tú eres. Porque la idea es que cuando nos paremos en un altar, hermanos, o cuando nos paremos delante de alguien, Dios nos pueda ver con cara descubierta. Pero que ustedes puedan ver la gloria de Dios a través de lo que nosotros podamos hablar. Y no porque soy santa, y no porque he alcanzado la santidad, sino porque voy detrás de ella.
porque voy de gloria en gloria, dice su palabra. Porque voy creyendo que algún día llegaré delante de la presencia del Señor y el Señor me mirará y dirá: buena sierva fiel. En lo poco me fuiste fiel, ahora te voy a poner en lo mucho. Amén. Eso es metamorfosis. Eso es cambio. No nos reinventemos más. El Señor necesita, hermanos, cristianos que seamos llamados, que seamos procesados, que seamos preparados, que seamos ordenados y que seamos pulidos. Y sabes, se lo voy a volver a decir porque lo tengo anotado, porque el Señor me dijo: esto es lo que yo quiero de mi pueblo. Cuando mi pueblo pregunte qué es lo que Dios quiere de mí, cuando mi pueblo te diga qué es lo que Dios necesita de mí, tú dile esto y te lo voy a volver a decir para que lo anotes, para que tú lo tengas y para que tú sepas hacia dónde tú debes caminar. Dice el Señor: necesito cristianos llamados, necesito cristianos procesados, cristianos preparados, cristianos ordenados y cristianos pulidos. Qué doloroso, qué proceso más doloroso. Pero cuando somos pulidos, hermanos, es cuando nos podemos parar con la cara descubierta. Es cuando nos podemos parar delante del Señor. Y como dijo Pablo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. He tenido mucho y no he tenido nada. Pero sé quién es mi Dios, y sé cuál es mi sustento, y sé cuál es mi vida, y sé hacia dónde yo voy. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús, porque yo le puedo decir a usted, hermano, yo no sé hacia dónde yo voy mañana, pero yo sé que el que me lleva sabe para dónde yo voy, y eso me basta. Amén. Dígale al Señor: levante sus manos, levante sus manos. Yo siento una presencia del Señor muy grande. Levante sus manos y dígale: Señor, yo no sé para dónde yo voy. Señor, yo no sé hacia dónde me dirijo. Señor, yo no sé cuál es la ruta que yo llevo en mi vida. Pero yo sé, Señor, que tú llevas mi vida. Y hacia donde tú me lleves, no me preocupa. Porque yo sé que no sé hacia dónde yo voy, pero sé que el que me lleva lo sabe. Aleluya. Dígale al Señor: yo sé que el que lleva mi vida, yo sé que el que lleva el cambio de mi vida, yo sé que el que lleva el rumbo de mi vida sabe hacia dónde yo voy. Y yo sé que Él sabe dónde yo voy. Así que a mí la dirección no me interesa. Amén. Vienen tiempos de levantamiento, hermanos. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos donde el Señor va a levantar a su pueblo de una manera muy acelerada. Hoy el Señor daba una palabra específica y el Señor hablaba de cambios y el Señor hablaba de que ya viene un orden. El Señor hablaba y el Señor dijo específicamente que vienen tiempos de levantamiento ministerial. Y yo le invito a usted que usted sea parte de eso, que usted sea parte de este mover del Espíritu Santo, que tome prioridades, que aprenda a tomar prioridades, que usted diga: Señor, aquí voy, Señor, aquí voy de cabeza, Señor, tómame, Señor, aquí simplemente yo me tiro al vacío y tú tendrás control de mí, porque tú tienes ese cuidado. Amén. Yo quiero pedirle que se ponga en pie. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, yo ahora te pido por este pueblo que está sintonizando en este momento, Señor, o que escuchará esta palabra, Señor,
grabada. Padre, yo te pido, Señor, que un levantamiento venga sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, que tu vida, que tu propósito, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, yo hoy te pido, Señor, que si alguno de nosotros nos sentimos disfrazados de cristianos, Señor, que si alguno de nosotros sentimos que estamos actuando como cristianos, Padre, oh Dios, que tú nos proceses, Señor, que tú hagas ese capullo en nosotros, que tú traigas a memoria, Dios, esos materiales para formar ese capullo, Dios, para formar esa transformación que cada uno de nosotros necesita, Señor. Oh Padre, que ya dejemos de reinventarnos, que ya dejemos de pensar en lo que queremos, que ya dejemos de pensar hacia dónde vamos, Señor, sino que busquemos, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, cambia, Señor. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de ver la vida. Cambia nuestra forma de hablar, Señor. Oh Dios, que dejemos ya, Señor. Que dejemos ya, Padre, de ver las cosas naturales, Señor. Y que nos levantemos, Señor, a tu presencia, Señor. Que nos levantemos, Señor, a ser cambiados, a ser ordenados, Señor. Padre, que podamos, Señor, tomar ese llamado, Dios, que podamos ser procesados, Dios. Padre, prepáranos, Señor, y ordénanos, Dios, para que podamos pulidos, Señor, dar la cara, Señor, y poder ver delante de ti, Señor, con la cara descubierta, Padre. Que podamos ver, Señor Dios, a los necesitados, Padre, con la cara descubierta, Dios, para que ellos puedan ver tu gloria en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, Dios. Yo bendigo a cada uno, Señor. Declaro tu palabra, Señor. Oh Dios, que lo que necesitan, Señor Dios, en este momento, Dios, si es fe, Señor, si es sanidad, sanidad, si es refugio, refugio, si es consuelo, consuelo. Padre, que lo que necesite cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento, Dios, sea suplido en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, para que aprendan a caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo les bendigo. Yo te pido que tú honres y que tú levantes, Señor, a cada uno, Dios. En el nombre de Jesús, levanta sus familias, Padre. Oh Dios, hogares de oración, Señor. Hogares de oración, Padre, que sean sus casas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Declaro tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo. Les doy las gracias por este tiempo que han tomado para reunirse, para congregarnos, aún estando lejos. Estamos congregados, estamos juntos, porque así es la palabra de Cristo, así es el amor del Señor. Podemos abrazarnos en la fe, podemos comentar nuestra vida unos con otros, sabiendo que va a ser para crecimiento, para restauración. Amén. Así que les bendigo, honro sus vidas, sus familias, y declaro que ninguna arma forjada pueda tocar sus hogares. Amén. Y que no falta ningún bien en sus casas. Bendiciones, hermanos.